Noticias principales de la hora. Noticia número 1. Putin desairó a India. ¿Por qué se está saltando la cumbre del G20? La próxima cumbre del G20 en Nueva Delhi no contará con la presencia del presidente ruso Vladimir Putin, ya que informó al primer ministro indio Narendra Modi durante una llamada telefónica el lunes. En cambio, Rusia estará representada por su ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov. Además de discutir los lazos bilaterales, los líderes también hablaron sobre la expansión planificada del grupo BRICS y la próxima cumbre del G20. La semana pasada, tanto Modi como Putin participaron en la cumbre del BRICS en Sudáfrica, con Putin asistiendo virtualmente debido a una orden de arresto de la Corte Penal Internacional, CPI, por presuntos crímenes de guerra en Ucrania. A pesar de la negación del Kremlin de estas acusaciones, la ausencia de Putin en la reunión del G20 en India ha sido confirmada. En respuesta al anuncio de Putin, Modi expresó comprensión y gratitud por el apoyo constante de Rusia a las iniciativas de India durante su presidencia del G20, según un comunicado del gobierno indio. Este intercambio diplomático resalta los esfuerzos de ambos países para fortalecer sus lazos, especialmente frente a las sanciones occidentales impuestas a Rusia tras su invasión de Ucrania en 2022. India, un importante consumidor de petróleo ruso, se ha convertido en un socio económico importante para Rusia. La llamada entre los dos líderes también abordó los avances positivos en su cooperación comercial y económica, enfatizando la naturaleza progresiva de su asociación estratégica. Además, tanto Rusia como India emprendieron misiones lunares este mes. Sin embargo, mientras la sonda india aterrizó con éxito en la Luna, la nave rusa se estrelló desafortunadamente. La decisión de Putin de saltarse la cumbre del G20 plantea varias preguntas. En primer lugar, la orden de arresto de la CPI y la posterior negación de las acusaciones destacan las continuas tensiones internacionales a las que se enfrenta Rusia. La ausencia de su presidente en una importante cumbre global habla mucho sobre los desafíos diplomáticos que enfrenta la nación. Además, este desarrollo ha impactado sin duda en la dinámica de la cumbre del G20 en sí. Como uno de los actores clave en la política y economía mundial, la presencia de Rusia es muy esperada durante estos encuentros. Los expertos y observadores estarán atentos a cómo la representación de Lavrov moldea la discusión y los resultados de la cumbre. Ahora es tiempo para que los espectadores den su opinión. ¿Qué piensas sobre la ausencia de Putin en la cumbre del G20? ¿Crees que la orden de arresto de la CPI es una razón válida para su no asistencia? ¿O crees que puede haber otros factores en juego? Por favor, comparte tus opiniones en los comentarios a continuación. Noticia número 2. La moneda rusa se desploma, un gran golpe a la imagen de Putin. La reciente caída del rublo ruso ha generado un golpe significativo a la credibilidad del presidente Vladimir Putin. El valor de la moneda se desplomó debido a las sanciones occidentales y a la carga del aumento en los gastos militares. Este artículo examina las implicaciones de la caída del rublo, reflexiona sobre las políticas económicas pasadas de Putin, establece comparaciones con crisis financieras anteriores y explora las posibles consecuencias para el futuro de Rusia. La insistencia de Putin en la austeridad fiscal y monetaria desde que asumió el poder en 2000 hectáreas, ha ayudado a Rusia a mantener superávits presupuestarios constantes y reducir su deuda pública. Sin embargo, el crecimiento económico se ha estancado en los últimos años, especialmente después de la invasión de Ucrania en 2014, que provocó sanciones financieras occidentales y una fuerte devaluación del rublo. A pesar de experimentar una rápida recuperación en 2022, en gran parte debido al aumento de los precios del petróleo y el gas, 2023 trae sanciones energéticas más severas que amenazan con disminuir los ingresos por exportaciones de Rusia. Tradicionalmente, Rusia tiene un gran superávit en cuenta corriente impulsado por extensas exportaciones. Sin embargo, el país también experimenta una salida significativa de capitales, especialmente entre los rusos adinerados que prefieren mantener sus activos en el extranjero. El año pasado, tanto el superávit en cuenta corriente como la salida de capitales alcanzaron niveles sin precedentes, acentuando los desafíos que enfrenta la economía rusa. Además, la decisión de Putin de aumentar sustancialmente el gasto militar, proyectado para duplicarse del 6% al 12% del PIB, agrava estas tensiones financieras. Encontrar financiamiento externo se ha vuelto cada vez más difícil para Rusia debido a las sanciones occidentales, lo cual limita su capacidad de endeudamiento.
La mitad de las reservas de divisas de Rusia están bloqueadas en Occidente, mientras que una parte importante de las reservas restantes está vinculada al renminbi chino. Con un acceso restringido a fondos, Putin se enfrenta a la difícil elección entre arriesgarse a una crisis financiera al continuar con su agenda de rearme o reducir los gastos militares para estabilizar el rublo. El Banco Central ruso ha respondido a la crisis en curso aumentando las tasas de interés e interviniendo en el mercado de divisas. Sin embargo, estas medidas pueden no ser suficientes para resolver los problemas subyacentes. La trayectoria futura del rublo sigue siendo incierta y un deterioro adicional podría tener graves consecuencias sociopolíticas, que Putin busca evitar. Una crisis económica de esta naturaleza podría potencialmente generar disturbios públicos y socavar el poder de Putin. En conclusión, la crisis de la moneda rusa plantea un desafío considerable para la credibilidad de Putin tanto a nivel nacional como internacional. El impacto de las sanciones occidentales, combinado con el aumento de los gastos militares, ha tensionado la economía rusa y ha llevado a la devaluación del rublo. Las decisiones que Putin tome para abordar esta crisis tendrán implicaciones de largo alcance para su liderazgo y el futuro político y económico de Rusia. ¿Qué piensas sobre la crisis de la moneda rusa y sus posibles consecuencias para el liderazgo de Putin? ¿Crees que reducir los gastos militares es el enfoque correcto, o debería Rusia continuar con su agenda de rearme a pesar de los desafíos financieros? Comparte tus opiniones en los comentarios a continuación. Noticia número 3. El masivo papel de China en el programa de drones de Rusia, proveedores del 70% de los componentes. China se ha convertido en un jugador importante en el mercado global de drones, suministrando a Rusia una parte sustancial de los componentes de drones. Informes recientes indican que hasta el 70% de estos componentes provienen de China, con un estimado del 67% suministrado directamente por fabricantes chinos. Además, alrededor del 17% de estos componentes pasan por Hong Kong, lo que resalta aún más la dominancia de China en este sector. En comparación, otros países como Turquía y los Emiratos Árabes Unidos solo contribuyen con un 5% y un 2%, respectivamente, al suministro de componentes de drones de Rusia. Sin embargo, vale la pena mencionar que una pequeña parte de estos componentes también proviene de países como Japón, la República de Corea, Suiza y otros. Esta colaboración internacional sugiere que la tecnología de drones está profundamente interconectada más allá de las fronteras. Para regular y supervisar eficazmente la cadena de suministro de componentes de drones, los expertos argumentan la necesidad de armonizar las listas de sanciones impuestas por los países socios. Al unificar las listas de bienes de doble uso basadas en los códigos de clasificación del sistema armonizado, se puede mejorar la supervisión regulatoria. Además, expandir las categorías de bienes sujetos a sanciones basadas en estos códigos podría habilitar medidas restrictivas más efectivas. Uno de los desafíos inherentes a abordar este problema radica en la disponibilidad de componentes de drones a través de plataformas comerciales públicas. Estas plataformas a menudo carecen de una regulación estricta, lo que dificulta el cumplimiento adecuado de las sanciones existentes. Para superar este obstáculo, es fundamental que las empresas establezcan pautas más claras que garanticen el cumplimiento estricto de los requisitos legales. Además, se llama a una mayor cooperación entre los fabricantes de drones y las autoridades regulatorias. Fortalecer esta asociación puede mejorar el cumplimiento de las sanciones y facilitar la implementación de medidas restrictivas más efectivas. Estos esfuerzos colaborativos son vitales para prevenir el uso indebido de componentes de drones y promover prácticas responsables dentro de la industria. Ahora, centrémonos en las implicaciones más amplias del papel dominante de China en el suministro de componentes de drones a Rusia. Este desarrollo plantea preocupaciones sobre posibles riesgos de seguridad y dinámicas geopolíticas. Como China tiene una influencia significativa sobre estas tecnologías críticas, podría potencialmente aprovechar esta posición para promover sus propios intereses estratégicos. Es fundamental analizar y comprender a fondo las implicaciones estratégicas de esta dominancia para dar forma a las políticas internacionales de manera más efectiva. Además, esta situación destaca la interdependencia global y la complejidad de la industria de los drones. Los países que dependen en gran medida de China para los componentes de los drones enfrentan vulnerabilidades inherentes
ya que las interrupciones o tensiones geopolíticas pueden afectar su acceso a estos componentes cruciales. La diversificación de la cadena de suministro se vuelve crucial para garantizar la resiliencia y la estabilidad de las operaciones con drones en estas regiones. A medida que profundizamos en este tema, es esencial considerar diferentes perspectivas. ¿Qué opinas sobre la dominancia de China en el suministro de componentes de drones a Rusia? ¿Crees que esto crea posibles riesgos de seguridad? ¿Cómo deberían los países abordar los desafíos planteados por la dominancia de China en la industria de los drones? Te invitamos a compartir tus opiniones y participar en una discusión significativa en la sección de comentarios a continuación.